Mundo, actualizamos las noticias de Venezuela. Continúa la crisis. Maduro finalmente se está imponiendo a todo dar con la constituyente. No hay quien pare. Por otro lado, los dirigentes de la oposición pareciera que están en desbande. Muchos alcaldes en las últimas horas han sido sentenciados a prisión. Otros que están pidiendo asilo en Colombia. En fin, señores, al parecer nadie puede con Maduro. Las declaraciones del Mercosur, de cancilleres en Lima, son prácticamente líricas que no sirven absolutamente de nada. A eso se suman las sanciones que ha hecho Estados Unidos, físicas, hasta ridículas, yo diría, amigos, porque Estados Unidos supuestamente congela los bienes y cuentas de algunos funcionarios en Estados Unidos, pero resulta que no tienen, es prácticamente un tiro al aire. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué Nicolás Maduro no puede perder su poder hasta ahora? Es que el tema es que las grandes transnacionales estadounidenses, las empresas petroleras, siguen nomás saqueando los recursos naturales de Venezuela, como es el petróleo. Con Maduro o con anteriores gobiernos no se ha afectado ese problema. Por eso las sanciones de Estados Unidos caen en saco roto, porque las transnacionales petroleras en ríos revueltos están sacando mayores ganancias, siguen dándole plata a Maduro. Por lo tanto, eso nos tiene que llamar la atención. Esas sanciones que ha resuelto Estados Unidos no han servido para un carajo, señores, disculpen las palabras, porque el poder económico lo sigue manejando Maduro y con la venia de grandes empresas petroleras de Estados Unidos. A continuación, precisamente, he subido un reporte, un análisis que a ustedes les va a poder brindar algunas luces en ese sentido, porque hay empresas que incluso siguen de la mano con Nicolás Maduro. Vean a continuación, por favor, estos reportes, como también las últimas noticias relacionadas precisamente a la persecución, a los encarcelamientos, al desbande de la oposición, como también las sanciones y toda la serie de declaraciones que han habido en las últimas horas, pero que en la práctica han sido en vano, señores. De nada han servido, reitero. Por favor, vean y al final escriban sus comentarios. No están obligados a compartir esta opinión, pero el tema del petróleo sigue siendo la fuente del poder de Nicolás Maduro. Y mientras las transnacionales sigan de la mano con Maduro, no va a pasar absolutamente nada en Venezuela y seguirán perpetuándose en el poder. Eso es lo que estamos viendo. Por favor, escriban y comenten y les dejo con los reportes. Hay hambre, escasez y una crisis económica que está afectando a todos los sectores productivos. Lo que le queda a Venezuela es una de las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Qué compañías están dispuestas a arriesgarse a entrar en el mercado venezolano? Es un país sumido en una de las peores crisis económicas en la historia de América Latina. El aparato productivo en Venezuela está prácticamente colapsado. Tras casi 20 años de expropiaciones, mala administración, control de precios, inflación fuera de control y fuga de capitales, la inversión extranjera en Venezuela es casi nula. Sin embargo, eso no cambia una realidad muy significativa. Venezuela aún tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, incluso mayor que las de Arabia Saudita. Compañías como la estadounidense Chevron se han retirado del país sudamericano con todo y sus trabajadores, pero, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Por río revuelto quiero decir la más baja producción petrolera en 14 años. La infraestructura de petróleos de Venezuela, PDVSA, una empresa del gobierno, se encuentra en pésimo estado. Por pescadores, me refiero a empresas pequeñas que tienen muy poco que arriesgar y mucho que ganar entrando al mercado petrolero de Venezuela. Para analizar el tema de esta peligrosa apuesta en la producción petrolera en Venezuela, quiero presentarles a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Jorge Piñón, exdirector ejecutivo para América Latina y el Caribe de la petrolera BP, quien nos acompaña en vivo desde Austin, Texas. Gracias por acompañarnos, Jorge. Bienvenido a CNN Dinero. Para empezar, déjame preguntarte, me imagino que viste las imágenes recientemente del director ejecutivo de una empresa
de Estados Unidos, que por cierto es una empresa que nadie conoce, en un acto público en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo interpretas el hecho de que, aún dadas las circunstancias de que PDVSA está prácticamente inmanejable, todavía haya compañías que estén dispuestas a entrar a Venezuela y apostarle al petróleo? Rafael, yo pienso que ese anuncio y esa actuación de teatro que tú y yo vimos es más política que negocios. Ese fue un evento para una audiencia muy especial, que eso fue la audiencia venezolana de un pueblo que está buscando una solución a este problema, y Maduro le presenta a esta pequeña compañía de Oklahoma que no tiene capitalización ninguna, no tiene experiencia internacional, como uno de los grandes nuevos socios de Venezuela dentro del sector de hidrocarburos. Una vez más, un evento totalmente político, un evento que no tiene ningún valor económico o valor estratégico para PDVSA. Entonces, como tú dijiste, grandes compañías internacionales como Chevron, Statoil de Noruega, Total de Francia, están reduciendo sus empleados de confianza en Venezuela por la situación crítica que tiene el país hoy en día. Sí, no, simplemente algunas de ellas ya se fueron, hicieron sus maletas y dijeron, aquí se rompió una taza, adiós. Pero yo creo que, Jorge, la pregunta de fondo aquí es si existe alguna manera que se te pueda ocurrir de que la extracción y producción petrolera en Venezuela sea rentable dadas las circunstancias, dado que la infraestructura está por los suelos. ¿Existe la manera, Jorge, o ya no? Bueno, puede ser rentable en algunos de los campos maduros, campos que ya llevan muchos años de producción, campos que el costo de la producción es bajo, pero no, por ejemplo, en la faja del Orinoco. La faja del Orinoco es un crudo no convencional, es un crudo extra pesado, que se necesita una extracción especial, transporte con diluentes, también mejoradores para mejorar su calidad para poder exportar. Sí, la producción en Venezuela en algunos campos es rentable y en otros no. Fíjate que los únicos que están operando hoy en día, Rafael, son también compañías estatales de petróleo que tienen una relación política con Venezuela. Por ejemplo, la Rosneft de Rusia. Rosneft de Rusia está hoy en Venezuela, quizás no solamente por la rentabilidad económica que están recibiendo, pero también porque Venezuela tiene una alianza estratégica con Rusia como lo tiene con la China, pero no lo tienen con las compañías internacionales de petróleo. Sí, no, definitivamente hay gato encerrado ahí, como se dice, hay algún otro interés, no solamente el comercial. Y bueno, estaba preparándome para esta entrevista, viendo algunos de los datos sobre las reservas de Venezuela, y dice la agencia, mejor dicho, la Administración de Información de Energía, que Venezuela tiene reservas de 298 mil millones de barriles, reservas probadas. El asunto aquí es que en algún momento regresaría todo a la normalidad en Venezuela, y bueno, esa sí sería una oportunidad para muchos, ¿no? Y era el punto que hacía al principio, que a río revuelto, ganancia de pescadores. Los que sepan manejar el tiempo de cuándo entrar a Venezuela perfectamente van a ser los que se van a hacer ricos, ¿no, Jorge? Bueno, tú tienes compañías como Chevron, por ejemplo, que todavía está en Venezuela. Lo que ha hecho Chevron es que algunos de sus ejecutivos lo ha sacado de Venezuela. Pero tú tienes Chevron, que es la única compañía multinacional estadounidense que todavía está en Venezuela. Recuerda que Exxon y Conoco, ambas de ellas al principio de todo este problema con Chávez, decidieron salir del país. Chevron tomó una decisión de quedarse. ¿Por qué? Porque políticamente pensaba que en un futuro iba a haber un cambio político y que ellos ya iban a estar en una posición de controlar desde el punto de vista de producción gran cantidad de petróleo en Venezuela. Muchas de estas compañías que trabajan en países de transición, en países políticamente difíciles, lo hacen a largo plazo. Esto no son inversiones, Rafael, de corto plazo. Hay que tener constancia, hay que tener calma para operar en algunos de estos países, y ese es el caso de Venezuela. Venezuela esperaba, en el 2008 se esperaba que para el 2012 la producción de Venezuela iba a llegar a 6 millones de barriles diarios de petróleo crudo. Como tú bien dijiste, las reservas están ahí, pero no tienen la capacidad técnica, no tienen la capacidad de gestión para poder monetizar esas grandes reservas. Las reservas en el subsuelo, Rafael, tienen cero valor.
El único valor de esas reservas es cuando las puedes monetizar en una forma rentable, y PDVSA no lo ha podido hacer por los últimos 10 años. Y entonces, leyendo entre líneas, quiero asumir, Jorge, que a nivel nacional no existe la manera, ni la infraestructura, ni el capital para que PDVSA lo pueda hacer por cuenta propia. Necesitaría forzosamente inversión extranjera, necesitaría forzosamente el know-how, como se dice en Estados Unidos, saber cómo hacerlo para poder sacar a ese petróleo de la tierra, ¿no, Jorge? Así es. Esa antigua PDVSA, la PDVSA que tú y yo conocíamos de hace 15 o 20 años, que era una de las compañías internacionales de petróleo de mayor reconocimiento técnico en el mundo, ya esa PDVSA ha desaparecido. Lo que PDVSA ha perdido principalmente no es el conocimiento técnico, pero también el conocimiento de gestión. Cómo se gestiona una verdadera compañía o una empresa internacional de petróleo. Hoy PDVSA es un brazo político del gobierno, no es una compañía estatal de petróleo. Ahí es donde viene el problema. Capital lo puede traer cualquiera, tecnología lo puede traer cualquiera, pero la gestión y la implementación de esa tecnología, eso sí es lo difícil, y eso es lo que PDVSA ha perdido. Jorge, por un futuro, Jorge, nos quedan unos 30 segundos. No me quiero despedir de ti sin preguntarte si tú ves algún cambio en el futuro inmediato en la relación petrolera que hay entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Se corta el flujo de petróleo de Venezuela a Estados Unidos en algún momento? Bueno, eso es lo que se está discutiendo hoy en día en Washington. Una de las formas de castigar al gobierno de Maduro es para poner un embargo a los 700,000 barriles diarios de petróleo crudo, que representan más de 35 millones de dólares al mes de ingresos a Venezuela. Pero al futuro, las compañías estadounidenses y las importantes compañías internacionales de petróleo regresarán a Venezuela. Y por cierto, a corto plazo, porque en Venezuela se sabe dónde está la producción. La geología se conoce. El gran cambio de Venezuela, o el reto de Venezuela, es producción, no es exploración. Muy bien. Jorge Piñón, exdirector ejecutivo para América. Venezuela amaneció con más funcionarios sancionados. Hoy el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos añadió 8 nombres a su lista negra. Los sanciona por haber organizado o apoyado la creación de la Asamblea Nacional Constituyente. En la lista aparecen miembros del Consejo Nacional Electoral, familiares del difunto presidente Hugo Chávez. Y bueno, vamos a revisar algunos de los sancionados para que usted tenga más amplio el contexto de quiénes son. Adán Chávez, 64 años, hermano mayor del difunto presidente Hugo Chávez. Es constituyente y fue designado en mayo secretario de la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente. De profesión docente, ocupó varios ministerios durante la gestión de su hermano y de su sucesor Nicolás Maduro. Recientemente ocupaba el despacho de Cultura. Antes había sido gobernador del estado Barinas, donde nacieron los Chávez Frías. También Francisco Ameliach, 54 años, miembro de la Asamblea Constituyente y vicepresidente de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hasta junio fue gobernador del estado Carabobo y renunció para lanzar su candidatura como constituyente. Fue diputado por 3 periodos consecutivos y presidió la Asamblea Nacional entre 2003 y 2005. En 1999 participó en la constituyente convocada por el entonces recién electo Hugo Chávez. Tania D'Amelio, 45 años, desde 2009 rectora del Consejo Nacional Electoral. Fue ratificada en su cargo en 2016 por el Tribunal Supremo de Justicia y su gestión culminará en 2023. Abogada, fue diputada ante la Asamblea Nacional desde el año 2000 hasta 2009, cuando fue postulada para el poder electoral. Es la segunda rectora en ser sancionada por el gobierno de Trump, después de Tibisay Lucena, presidenta del organismo comicial. También fueron sancionados Germán Escarrá, Erika Farías y Darío Vivas, constituyentes elegidos el 30 de julio. La medida establece congelación de activos en Estados Unidos, prohibición para que los estadounidenses hagan negocios con estos sancionados y, por supuesto, la prohibición de entrada al país. Ahora, las sanciones son la última acción internacional en contra de funcionarios venezolanos luego de que 12 países latinoamericanos suscribiesen la Declaración de Lima el día de ayer, este martes pasado. En 16 puntos, las naciones ratificaron que, vamos a subrayar algunos de estos puntos, en el punto número 2, su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente ni los actos que emanen de ella por su carácter ilegítimo. Es importante. En el punto número 8, dicen que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y algo aún más concreto, el punto 13,
su llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas. Importante este tema, si tomamos en cuenta la cantidad de muertos que ha habido desde que iniciaron las protestas en abril. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica comunicó vía Facebook que su canciller Manuel González Sanz, en línea con la postura de Costa Rica frente al desarme, hizo énfasis en detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de estos artículos, el 6 y el 7 del Tratado sobre Comercio de Armas, esto durante la reunión de cancilleres allá en Lima. Este tratado entró en vigor en diciembre de 2014, fue firmado por 130 países, según Naciones Unidas, regula el comercio internacional de armas convencionales, desde armas pequeñas hasta carros de combate, aeronaves de combate, buques de guerra, en fin. Costa Rica argumenta que los artículos 6 sobre prohibiciones y 7 sobre exportación y evaluación de las exportaciones de armas son base para frenar la transferencia de armas a Venezuela. Las prohibiciones en ese artículo 6 señalan que un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales. Punto 1. Si la transferencia supone una violación de las obligaciones que le incumben en virtud de las medidas que haya adoptado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Punto número 2. Si la transferencia supone una violación de sus obligaciones internacionales. Obviamente, al estar suscrito, pues esto podría ser una violación. Y el punto número 3, si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse, subrayo, para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte. Esto es muy importante, este punto. Ahora, además, el artículo 7 de la evaluación de las exportaciones señala que cada Estado, parte exportador, de autorizar la exportación bajo su jurisdicción de armas convencionales, tiene que evaluar el potencial de que las armas convencionales o los elementos, 1, contribuyesen o menoscaben la paz y la seguridad. Subrayamos. Podrían utilizarse para cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario, cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional de los derechos humanos. Este es el artículo 7. Estos son puntos importantes. Estos son puntos que cuando usted los compara con el resultado de la investigación hecha por la Organización de las Naciones Unidas, encuentran puntos en común. Es decir, encuentran sustento en ese reporte de Naciones Unidas del que hablábamos ayer para caer en estos artículos, en esos puntos, en esos renglones, para demostrar que se está cometiendo completamente lo contrario a lo establecido precisamente en el control y venta de armas. Vamos a analizar este tema y, por supuesto, el tema Venezuela con mi primer invitado de la noche. Le doy la bienvenida a Manuel González Sanz, es canciller de Costa Rica, nos acompaña desde San José. Canciller, gracias, buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlo. Igualmente, gracias, un gusto saludarlo. Canciller, déjeme preguntarle primero para entender el tono en el que se dijeron las cosas allá en Lima. Venezuela ya no es una democracia y son ilegítimos los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya no es una democracia. Canciller, ¿qué es? ¿Qué determinaron que era si ya no es una democracia? Bueno, eso le toca a muchas otras personas también calificarlo. Lo importante de la reunión de ayer no solamente es el número, sino los países que participamos, lo que defendemos, lo que ha sido nuestra tradición, lo que son nuestros principios y valores, pero sobre todo yo resaltaría, Fernando, que nos pudimos poner de acuerdo en una serie de puntos cada vez más finos, más específicos, más concretos. Esa era la intención con la que yo fui a esa reunión, que pudiéramos tener algunas cosas concretas, dejáramos de como decimos en mi país, andar tanto por las ramas. Lo que está pasando es de tal gravedad que necesitamos ver el sistema internacional como un todo, y por eso incluimos en esta declaración puntos como el que usted mencionaba ahora en relación con el tratado sobre el comercio de armas. Tenemos que recurrir a una serie de tratados y de elementos que constituyen el andamiaje del derecho internacional para valorar
de qué manera los países podemos exigir a los demás que cumplan sus obligaciones voluntariamente aceptadas. Y es que ese es el punto, Fernando. Mire, ningún país va y firma y ratifica a través de sus congresos un tratado de manera coercitiva, lo hace voluntariamente, lo hace después de una discusión democrática. Pero resulta que entonces, después cuando tenemos que ir a aplicarlo, somos selectivos y decimos este sí y este no. Y cuando no me conviene, entonces recurro al escudo del principio de no intervención. No hay tal cosa, no hay tal cosa. Mire, es obligación de los estados que hemos suscrito los tratados y fundamentalmente la Carta Democrática, la Carta Fundacional de la OEA, la Carta Fundacional de Naciones Unidas. Es nuestra obligación como estados defender y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de nuestras personas. Y por lo tanto, el cumplimiento de esa obligación nos somete al escrutinio del resto de los estados. Por supuesto, y estoy completamente de acuerdo con usted en lo que me está diciendo. Sin embargo, hay algunos países que pues no estarían participando de esta misma línea ideológica: Bolivia, Cuba, Nicaragua, algunos países de las islas del Caribe. Dígame usted, ¿cómo poder hacer que países como estos dejen de participar tal vez en este punto clarísimo que llevó a la mesa Costa Rica? Hay que decirlo, el tema del control de armas. ¿Cómo hacer que participen de esto si por el contrario están dando el apoyo al régimen de Maduro? Bueno, por eso es que tenemos que ser serios a la hora de negociar en Naciones Unidas y en el ámbito multilateral. Usted sabe que Costa Rica, al ser un país que no tiene ejército, no le queda más que confiar en el derecho internacional y en el multilateralismo. Y por eso tenemos que precisar mucho cuando hay un incumplimiento de los tratados internacionales por parte de los países, para que efectivamente se le dé credibilidad al sistema. Eso es parte de nuestra política exterior, es un pilar fundamental, es nuestra primera línea de defensa. En el tema específico del Tratado sobre el Comercio de Armas, usted recordará que Costa Rica, junto con un grupo importante de países, promovimos durante muchos años de manera muy clara, con mucho entusiasmo, la aprobación de este tratado, y por lo tanto no podemos en este momento dejarlo olvidado. Los tratados no pueden ser letra muerta, los compromisos que asumen los países no pueden ser letra muerta, tienen que precisamente darle credibilidad al sistema internacional, cuando estamos frente a situaciones como las que tenemos en el hermano país de Venezuela, y sobre todo cumplir las obligaciones que libremente hemos aceptado. Yo creo que esta fue una declaración. Algunos países pueden querer, o podríamos querer también, elementos más contundentes, más claros, que se hubieran tocado otros elementos, pero es un buen principio, va en la línea correcta. Estamos pasando de muchas buenas intenciones y muchas palabras diplomáticas a hechos más concretos. Mire usted el tema también de las candidaturas, por ejemplo, el tema de CELAC, que ahí se menciona. Hay puntos, como le digo, tal vez quisiéramos algunos otros más concretos, pero vamos en la dirección correcta. Y déjeme aprovechar también para aplaudir el movimiento del asesor especial en la OEA, del señor Luis Moreno Ocampo, por su experiencia en materia de crímenes de lesa humanidad. Sí, muy importante. Muy importante, es un tema que me gustaría hablar también con usted después de regresar. Y también, ¿sabe qué? Del planteamiento de la Carta Democrática, la aplicación de la Carta, que se impulsó también en esta reunión en Lima. Pero la pregunta, se la voy a dejar en la mesa para ir al corte comercial. La pregunta es, ¿la Carta Democrática Interamericana a estas alturas, es decir, cuando ya se ha llegado a una asamblea constituyente, cuando se ha declarado por parte de los Estados Unidos como dictador a Nicolás Maduro, se ha sancionado al presidente Nicolás Maduro, a estas alturas, ¿de qué serviría ya suspensión de Mercosur? Es decir,
¿No es muy tarde ya la carta después de que hemos visto la reacción del gobierno del régimen de Maduro, que realmente parece no importarle nada, ¿no? Al menos en la retórica pareciera no importarle nada. Le dejo la pregunta a González Sanz, canciller de Costa Rica. En vivo le preguntaba yo porque en esta reunión en Lima, en la declaración de Lima, se empuja, ¿no?, la intención de seguir, de llegar a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, cosa que no se ha logrado. Ya ha pasado ya mucho tiempo, ha habido muchos esfuerzos, canciller, lo hemos visto, usted los ha seguido, nosotros hemos estado ahí, no se logra el consenso, mayormente porque CARICOM no acaba de dar el apoyo necesario en cuanto al número de votos que se necesitan. En fin, el caso es que no se ha llegado ahí. Al día de hoy, cuando ya hay una Asamblea Nacional Constituyente, cuando hay una fiscal general destituida o desconocida por parte del Tribunal Supremo de Justicia, cuando ya este poder supranacional va a pasar por encima incluso de decisiones de la misma Asamblea, ¿de qué sirve en este momento la Carta Democrática? ¿Sirve de algo la Carta Democrática? Mire, Fernando, yo creo que todo ayuda, todo suma. Hay que verlo desde todas las perspectivas posibles. Usted bien lo dijo, tenemos un Estado que no le importa nada, no le importa ni la situación interna y aparentemente no le importa la situación internacional tampoco. Entonces hay que verlo desde todas las perspectivas. Todo suma, todo ayuda. Y sobre todo ayuda a la gente que en el día a día está poniendo su pecho en las calles de Caracas y de otras ciudades en Venezuela. ¿Qué pensarán las familias de tantas personas que han muerto si la comunidad internacional ve para el otro lado, como lo había hecho en muchos casos hasta el momento? ¿Es la solución a todos los problemas? ¿Se va a solucionar la situación en Venezuela porque se aplique la Carta Democrática? Claro que no, por supuesto que no. Pero es un elemento más, es un paso más en esa dirección. Y usted señalaba algo muy importante. No se había logrado el apoyo de un grupo, porque no es todo el CARICOM el que está en contra. No, una parte. Es una parte importante porque necesitamos esos votos, pero no son todos. Recordemos que son 14 países y recordemos que algunos de ellos inclusive participaron en la reunión de ayer en Lima, participaron activamente, hicieron propuestas, estuvieron en la conferencia de prensa, no suscribieron la declaración por una razón. La razón es que justo a esa hora tenían los jefes de Estado de CARICOM agendada una conferencia por Skype y sus cancilleres, sus representantes, prefirieron esperar a la conclusión de esa reunión antes de endosar o de suscribir la declaración, y nosotros no podíamos esperar a que concluyera esa reunión. Esa fue la razón. Pero mire, hay un elemento que me gustaría resaltar. Después de la reunión que tuvimos a fines de mayo en Washington, de la reunión que tuvimos en Cancún, que recordemos que es una reunión de consulta que está suspendida, que puede ser convocada en cualquier momento por el presidente, que es el canciller de Guatemala, han pasado cosas nuevas y cosas muy graves. No solamente la constituyente en sí, sino algunos de los elementos que usted mencionaba ahora en relación a la fiscal y otros acontecimientos. Estoy seguro, aunque no soy ingenuo, pero estoy seguro de que si los países que hasta el momento, no todos, pero algunos de los países, sobre todo del Caribe, que no habían puesto su voto para que esto se aplicara, tal vez en este momento tendrían consideraciones distintas, porque como le digo, aquí vamos de gravedad en gravedad, cada día es peor, cada día hay más deterioro. Sí, lo dice bien, y es el gran desespero de muchos de los venezolanos, que también, pues, el poder reaccionar en bloque como ya se está logrando, que me parece que es un gran avance, es decir, 12 países que estén en la misma línea, es un gran logro. Pero el desespero del venezolano, que debe entender también que no es que los países van a arreglar la situación de Venezuela, sino que finalmente es un cerco hasta donde se puede, ¿no, canciller? Pero además, Fernando, y qué dicha que menciona eso, porque, mire, este es un grupo abierto. Cualquier país que quiera sumarse a este enfoque, a el direccionamiento que tiene esta declaración y la posición que hemos compartido estos países, es bienvenido, de todas las partes del mundo, no solamente de la región.
Usted ha visto con toda claridad que la Unión Europea ya cada vez se involucra más. Hay países en específico que hicieron manifestaciones de apoyo absoluto a la declaración de Lima, y bienvenidos todos. Contra más sumemos, más fuertes somos, y más alta y más clara será nuestra voz también. Canciller, me voy a despedir, ya no tengo tiempo, pero tengo que hacer la última pregunta. Sé que lo va a incomodar, pero mucha gente quiere escucharlo. ¿Es Venezuela una dictadura? Mire, eso ya me lo han preguntado en varias ocasiones, tanto localmente como ayer, y fue una manifestación que se hizo por la persona que hizo la presentación inicial de lo que había ocurrido. Por supuesto que hay muchas interpretaciones. Usted entenderá, don Fernando, que yo como canciller de un país democrático, y con la connotación que ese término tiene desde el punto de vista técnico, estrictamente hablando, pues tengo que ser un poco más cuidadoso a la hora de poner etiquetas. Lo que no cabe la menor duda es que es un país que tiene un deterioro absoluto de su institucionalidad. Como lo dije coloquialmente, y lo repito si me lo permite, y creo que todos pueden sacar sus conclusiones, esto es como una aplanadora que encendió su motor y la puso en funcionamiento hace mucho tiempo, y que ahora va a gran velocidad, pasándole por encima a todo y a todos. Pues ahí dicen en mi país al buen entendedor pocas palabras. Don Manuel González Sanz, canciller de Costa Rica, en vivo desde San José. Muchas gracias, canciller. Que pase la mejor de las noches. Muy amable. Un placer. Muchas gracias a usted, don Fernando. A la orden. Gracias, a la orden. Gracias. Muy amable. Vamos a la pausa, pero antes tengo una noticia a la que le ponemos atención. Esto es fresquecito, ¿eh? El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anunció hace unos minutos su decisión de sancionar con 15 meses de prisión al alcalde opositor venezolano por el municipio de Latillo, David Smolansky. El Supremo asegura que Smolansky se encuentra en desacato, pero no ofrece mayores detalles. Con esta decisión del Supremo cesa a Smolansky del ejercicio de sus funciones como alcalde y lo declara en falta absoluta. Smolansky se convierte entonces ya en el quinto alcalde opositor con órdenes de aprehensión decretadas por el Tribunal Supremo en menos de un mes. Los alcaldes aseguran que se trata de una clara persecución política impulsada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y accionada por el Tribunal Supremo. Claro, todos los que están en cuestión, alcaldes, son opositores. El Tribunal Supremo de Justicia, además, cuestionado internacionalmente por instituciones como Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA, por su supuesta complicidad con el gobierno venezolano. El tribunal ordenó informar de la sanción del alcalde Smolansky, adivina quién, a Delcy Rodríguez, que es la presidenta de la recién instalada Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, más o menos en la dirección contraria fue lo de la fiscal desconocida, ¿no?, por la Asamblea Constituyente, Luisa Ortega, pero en dirección contraria. Hay mucha comunicación, ¿no?, entre la Asamblea Constituyente, el Tribunal Supremo y viceversa. Bien. Smolansky, entonces, 15 meses de prisión para él. En vano, señores, de nada han servido, reitero. Por favor, vean y al final escriban sus comentarios. No están obligados a compartir esta opinión, pero el tema del petróleo sigue siendo la fuente del poder de Nicolás Maduro. Y mientras las transnacionales sigan de la mano con Maduro, no va a pasar absolutamente nada en Venezuela y seguirán perpetuándose en el poder. Eso es lo que estamos viendo. Por favor, escriban y comenten y les dejo con los deportes. Hay hambre, escasez y una crisis económica que está afectando a todos los sectores productivos. Lo que le queda a Venezuela es una de las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Qué compañías están dispuestas a arriesgarse a entrar en el mercado venezolano?
Es un país sumido en una de las peores crisis económicas en la historia de América Latina. El aparato productivo en Venezuela está prácticamente colapsado, tras casi 20 años de expropiaciones, mala administración, control de precios, inflación fuera de control y fuga de capitales. La inversión extranjera en Venezuela es casi nula. Sin embargo, Mundo, actualizamos las noticias de Venezuela, continúa la crisis. Maduro finalmente se está imponiendo a todo dar con la constituyente, no hay quien pare. Por otro lado, los dirigentes de la oposición pareciera que están en desbande. Muchos alcaldes en las últimas horas han sido sentenciados a prisión, otros que están pidiendo asilo en Colombia. En fin, señores, al parecer nadie puede con Maduro. Las declaraciones del Mercosur, de cancilleres en Lima, son prácticamente líricas que no sirven absolutamente de nada. A eso se suman las sanciones que ha hecho Estados Unidos, físicas, hasta ridículas, yo diría, amigos, porque Estados Unidos supuestamente congela los bienes y cuentas de algunos funcionarios en Estados Unidos, pero resulta que no tienen, es prácticamente un tiro al aire. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué Nicolás Maduro no puede perder su poder hasta ahora? Es que el tema es que las grandes transnacionales estadounidenses, las empresas petroleras, siguen nomás saqueando los recursos naturales de Venezuela, como es el petróleo. Aún dadas las circunstancias de que PDVSA está prácticamente inmanejable, todavía haya compañías que estén dispuestas a entrar a Venezuela y apostarle al petróleo. Rafael, yo pienso que ese anuncio y esa actuación de teatro que tú y yo vimos es más política que negocios. Ese fue un evento para una audiencia muy especial, que eso fue la audiencia venezolana de un pueblo que está buscando una solución a este problema. Y Maduro le presenta a esta pequeña compañía de Oklahoma que no tiene capitalización ninguna, no tiene experiencia internacional, como uno de los grandes nuevos socios de Venezuela dentro del sector de hidrocarburos. Una vez más, un evento totalmente político, un evento que no tiene ningún valor económico o valor estratégico para PDVSA. Entonces, como tú dijiste, grandes compañías internacionales como Chevron, Statoil de Noruega, Total de Francia, están reduciendo sus empleados de confianza en Venezuela por la situación crítica que tiene el país hoy en día. Sí, no, simplemente algunas de ellas ya se fueron, hicieron sus maletas y dijeron, aquí se rompió una taza, adiós. Con Maduro o con anteriores gobiernos no se ha afectado ese problema. Por eso las sanciones de Estados Unidos caen en saco roto, porque las transnacionales petroleras en ríos revueltos están sacando mayores ganancias, siguen dándole plata a Maduro. Por lo tanto, eso nos tiene que llamar la atención. Esas sanciones que ha resuelto Estados Unidos no han servido para un carajo, señores, disculpen las palabras, porque el poder económico lo sigue manejando Maduro y con la venia de grandes empresas petroleras de Estados Unidos. A continuación, precisamente, he subido un reporte, un análisis que a ustedes les va a poder brindar algunas luces en ese sentido, porque hay empresas que incluso siguen de la mano con Nicolás Maduro. Vean a continuación, por favor, estos reportes, como también las últimas noticias relacionadas precisamente a la persecución, a los encarcelamientos, al desbande de la oposición, como también las sanciones y toda la serie de declaraciones que han habido en las últimas horas, pero que en la práctica han sido... Pero eso no cambia una realidad muy significativa. Venezuela aún tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, incluso mayor que las de Arabia Saudita. Compañías como la estadounidense Chevron se han retirado del país sudamericano con todo y sus trabajadores, pero, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Por río revuelto quiero decir la más baja producción petrolera en 14 años. La infraestructura de petróleos de Venezuela, PDVSA, una empresa del gobierno, se encuentra en pésimo estado. Por pescadores, me refiero a empresas pequeñas que tienen muy poco que arriesgar y mucho que ganar, entrando al mercado petrolero de Venezuela. Para analizar el tema de esta peligrosa apuesta en la producción petrolera en Venezuela, quiero presentarles a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Jorge Piñón.
exdirector ejecutivo para América Latina y el Caribe de la petrolera BP, quien nos acompaña en vivo desde Austin, Texas. Gracias por acompañarnos, Jorge. Bienvenido a CNN Dinero. Para empezar, déjame preguntarte, me imagino que viste las imágenes recientemente del director ejecutivo de una empresa de Estados Unidos, que por cierto es una empresa que nadie conoce, en un acto público en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo interpretas el hecho de que